Al escribir la ambientación de Tierras Quebradas, Carlos Ferrer, el autor del juego, se imaginó Excelsar como un lugar que provocara admiración e indignación al mismo tiempo. La capital de Frondas sería la ciudad más hermosa del mundo conocido, pero estaría cimentada sobre la injusticia. Una belleza conseguida a costa de expoliar el resto del país e impedir que otras urbes puedan rivalizar con ella. En el cuarto número, Intervención Divina, el autor Xavier Correro homenajea a su vez a la más bella de las ciudades con la segunda parte del Rey de Barro, un sandbox urbano de intrigas palaciegas que se desarrolla a lo largo de 21 días. Pero en este número del fanzine no es el único contenido que aparece. ¿Queréis descubrir sus secretos? ¡Empezamos! Pues aquí estamos otra vez. Y no es el único. Y las que quedan, no es el único contenido. De hecho, hay griborios, hay hechizos, hay reglas de batalla. Hay de todo. Hay bastantes cositas. Aquí se nos fue la mano ya con Intervención Divina. Hay suplementos para juegos que tienen menos, o sea, suplementos oficiales. Bueno, esto oficial y sí, pero hay suplementos que tienen menos páginas. De pago que tienen menos páginas, la verdad es que sí, es que es un lujo. Realmente la posibilidad de tener un fanzine que es digital en principio, que no va a ir a imprenta, que aunque esté en impresión bajo demanda, pues no tiene el coste ese, pues permite que no haya una restricción de cantidad de cosas o de longitud. O sea, realmente al final, bueno, pues sí que hay que ilustrar, hay que pagar a los ilustradores, pero aparte de eso no hay un gasto extra de paginación y todo esto. Entonces, pues realmente Intervención Divina pues no tiene un máximo de páginas más allá del sentido común un poco, ¿no? Eso es lo que hizo que este número fuera especialmente largo, que de momento es el más largo que ha salido. Joder, continuamos una campaña, metemos un montón de cositas, una ciudad que no es excelsa, es excelsa, no excelsar. Excelsa. Pero vamos, antes de meternos en faena, además con el fanzine digital ahí en la portada para ir comentando cada uno de sus contenidos, me gustaría de nuevo comentar a nuestra familia vetusta, a nuestra familia de las Tierras Quebradas, nuestros aficionados que damos fe de ellos, siguen nuestros vídeos, que recordar, oye, sin vosotros esto no tiene ningún sentido. Yo me cogería un avión, me iría a casa de Carlos y charlaríamos amenamente o igual por redes, como todo. Entonces ya sabéis, chicos, si os va a gustar el vídeo, que seguro que sí, le dais al me gusta. Si no os ha gustado, le dais a no me gusta, pero compartidlo. Y también, oye, comentad todas estas cosillas que estamos hablando para que de ese modo pueda llegar a más gente e incluso esas preguntas podamos hacérselas llegar a Carlos o las contestamos nosotros, todo lo que ello conlleva. Entonces, ¿cuál es el origen del número 4 de Intervención Divina, Carlos? Bueno, pues Intervención Divina ya tenía 3 números y ya está funcionando bien. Era conocido y la gente ya pues tenía unas expectativas, ¿no? Y en el número anterior hemos visto cómo Xavier Correro pues escribió una aventura al comienzo de una campaña que se le había ocurrido y todo esto. Y entonces pues me mandó la segunda parte de la campaña y yo me quedé a cuadros porque era un sandbox urbano extensísimo con 60 personas. Bueno, tenía más de 60 personajes, tenía un montón de cosas. Y bueno, esto va a ser un pedazo número. Y además había también otras colaboraciones pendientes de publicar de Antonio Guaras, que con su grupo de juego pues habían hecho algunas cosas con el tema de la magia y también había alguna cosilla que quería publicar. Entonces, pues cuando se juntó el material, pues me puse a maquetarlo y a editarlo y que fue bastante trabajo y ya pues salió el número 4. Sí. Cuando editas el material, ¿recortas? ¿O haces algún tipo de comentario para decirle al autor, oye, esto está guay en casa, pero le damos una vuelta? Pues es muy curioso. Mira, si quieres te cuento cuando veamos cada material la parte mía, ¿vale? Para que veas un poco cómo he trabajado como editor en Intervención Divina. Sí, y antes de comenzar a ver el repaso de cosas, simplemente decir que es una cosa que menciono en la introducción, ¿no?
en el prólogo, y es que en estos momentos estaba jugando una campaña, una mini campaña de Tierras Quebradas en el canal de La Mansión del Dragón, que es un canal de partidas muy importante con muchísimos seguidores. Y pues Anurol estaba dirigiendo una aventura propia que había escrito él con el juego y todo esto. Y fue un empuje importante. Entonces, el juego ya estaba siendo un poco más conocido por aquella época. También gracias a que empezaba a salir en canales y se empezaba a jugar por otras personas que no sean yo, ¿no? Haciendo promoción, sino que había otros canales que estaban dirigiéndolo. Y eso está guay, porque a veces nos cerramos en nuestro grupo más cercano y de repente te das cuenta que la propuesta funciona incluso más allá. Entonces, simplemente el ver que se está jugando en canales sin que yo esté interviniendo, ni esté dirigiendo ni nada, pues significa que pues, el juego atrae, se está jugando y forma parte del escenario del rol, ¿no? Y entonces eso es un logro. La verdad es que me siento bastante contento de poder comentar ese tipo de cosas. Yo creo que más que su juego lo juegue la gente, o sea, esa satisfacción, aparte de la económica, que ya sabemos cómo funciona en nuestro mundillo, yo creo que es la mayor satisfacción que puede tener un autor. Pues sí, esa es la mayor, la verdad. Pues dicho lo cual, vamos a entrar de lleno en el fanzine para que, oye, aquí vamos a colocarnos mejor. Vale. Te comentaba antes de comenzar que esta es mi portada favorita de Daniel Ginbert para Intervención Divina. A mí me encanta cómo quedó la composición, los colores, el concepto, ¿vale? Es brutal, ¿vale? Se trata de una sibila, de una especie de oráculo que hay en la ciudad de Excelsa y que aparece este personaje en el sandbox urbano de la campaña del Rey del Barro. A mí me gustan mucho los personajes femeninos de Ginbert. Me parecen muy potentes. Me gustan mucho más que los masculinos. De hecho, los masculinos, salvo algún caso, me parece que todos tienen una cara como de brutos así. Pero sin embargo, los personajes femeninos, que yo creo que de hecho tengo que hacer la cuenta. Para el próximo Tierras Intervenidas hago la cuenta de todas las ilustraciones con personajes femeninos y masculinos. A ver cómo sale la cuestión. Avanzamos. La portada de la Sibila es un número de junio del junio de 2022. Casi vamos a hacer 2 añitos de él. O sea, vamos. Pues sí. Poder hablar de un producto 2 años después, cuando ahora lo que se estila es lo más nuevo, vamos, eso es de categoría. Aquí tenemos, bueno, los créditos iniciales y lo que comentabas tú de lo que sería tu editorial, la parte tuya y solo tuya, en la que comentas todas estas cuestiones. Empezamos en el índice precisamente con las ayudas de juego. Mucha magia hay en este número. Sí. Hay mucha magia. Hay grimorios, opciones de magia. Después tenemos el sistema de batallas campales. Y al final, pues la segunda parte del Rey del Barro, Sangre de la Familia. Sangre de Familia. Por Xavier Correro, como comentaste. Exactamente. Y dicho lo cual, empezamos con los grimorios. Los grimorios, libros o algo más. Vale, esto es una ayuda de juego que yo quería publicar porque había surgido digamos, la duda en el manual básico de para qué le sirve a un hechicero escribir un grimorio. Si tú estás interpretando un hechicero, ¿por qué perder el tiempo escribiendo un grimorio, ¿no? Entonces me vi la necesidad de darle al grimorio un toque más, que no sea solamente pues, una fuente de conocimiento para que los aprovechen otros, sino que los propios hechiceros, por tener el grimorio delante y poder utilizarlo como chuleta a la hora de lanzar los hechizos, que tengan un bonificador. Vale, entonces, esta regla aparece nueva, el uso de grimorios en la magia, para que tenga sentido tener un grimorio, llevarlo contigo y escribirlo, si es necesario. Y también, lo que he hecho ha sido solucionar algunas dudas que también surgían en el manual básico, porque mucha gente me preguntaba, bueno, sabes que en Tierras Quebradas al lanzar hechizos hay que utilizar las 2 manos, pero ¿qué pasa si solamente puedes utilizar una? Porque estaba el penalizador si no utilizas las manos para conjurar y el penalizador si no utilizas la voz, pero muchas veces pues a lo mejor el mago está sujetando un arma o está sujetando una antorcha o lo que sea y solamente utiliza una mano. Bueno, pues ya está especificado cuál es el penalizador con una sola mano. Y además añado una regla opcional para simplificar el bonificador por ceremonia, porque había 3 bonificadores distintos según el tiempo y me parece
que puede resultar más práctico pues que haya solamente un bonificador, con una ceremonia estándar, con una sola duración y ya está. Y que sea más sencillo y que todos los modificadores en el juego al final sean un +2, -2, para que sean fáciles de recordar. Y ya que estaba con los grimorios, y porque me sobraba espacio en la página, dije, pues voy a poner grimorios, que me voy a inventar grimorios para que puedan aparecer en las aventuras, para que puedan ser tesoros o puedan ser motivo para iniciar una búsqueda o para que tengan incluso una semilla de aventura por sí mismos. Entonces se me ocurrió hacer grimorios especialmente poderosos, utilizando las reglas de escribir grimorios que hay en el manual básico, y además que tengan cada uno de ellos algo especial que los pueda hacer un gancho de aventura o les pueda dar algo especial, ¿no? Por ejemplo, hay un grimorio que lo que hace es que cuando que no contiene nada, pero cuando sueñas, cuando estás durmiendo, pues sueñas que lo estás leyendo y es cuando funciona, ¿no? Y tiene ese tipo de cosas. Hay otro grimorio, por ejemplo, que es una especie de rompecabezas en sí mismo, que es el desplegable de Valer. Entonces, cada uno tiene algo especial que lo hace diferente y que puede dar lugar a alguna aventura y tal. Y también son ejemplos de cómo crear grimorios con las reglas que hay en el libro. A mí particularmente el desplegable de Valer me mola porque eso te puede dar lugar a una ayuda de juego súper chula, ¿eh? Uh-huh. Eso mismo es un enigma, ¿no? Y una broma el libro este, ¿no? Y pues hay otros que son más específicos, ¿no? Está bien lo de las bromas porque en muchas ocasiones nos tomamos demasiado en serio los juegos. Uh-huh. O sea, por cierto, como todas estas son opciones de magia, por aquí o por allá aparecerá una mosca con nuestro enlace al Vademecum de la magia. Para que podáis recordar cómo funcionaba en Tierras Quebradas. Tenemos todos los grimorios, un par de reglas muy, muy sencillas para trabajar con ellos y seguimos con la magia. Seguimos con la magia porque, oye, necesitaban un poquito más ayudas, más cosas. Exacto, mira, esta ayuda de juego fue elaborada por Antonio Guarás y por Javier Otero, que han estado testeando el juego, jugaron la campaña de la llamada del deber, ¿vale? Para probarla. Y le dieron muchísima caña al juego y de hecho muchas modificaciones que hice antes de que se publicara, pues tuvieron lugar en las pruebas de juego que hicieron ellos, este grupo, ¿vale? de Zaragoza. Entonces ellos se dieron cuenta de que podría haber una nueva ventaja que se llamara magia versátil, que cambiara ligeramente las reglas de cómo se calcula la puntuación a la hora de lanzar un hechizo. ¿Vale? El que haya visto el Vademecum de la magia, pues sabrá que se utiliza de las dos habilidades implicadas, pues se utiliza la más baja, pero con esta nueva ventaja sería una media aritmética de las dos habilidades, por lo cual siempre tira hacia lo alto. Entonces es una manera de que pues, el hechicero pueda tener habilidades muy bajas y otra a lo mejor muy alta que haga que suba la media, ¿no? Entonces que pueda jugar con eso. Entonces esta ventaja pues, está incluida aquí en este manual para que la quiera incorporar en sus partidas. ¿Vale? Y también está la explicación de por qué introducir la ventaja. Y luego ellos también se dieron cuenta de que a pesar de que en el manual básico hay más de 200 hechizos, se les quedaban cortos porque hacían falta más hechizos de dificultades bajas que puedan ser lanzados por hechiceros principiantes o con hechiceros con puntuaciones bajas. ¿Vale? Entonces ellos me propusieron un montón de hechizos, los redactaron y me los enviaron. Y entonces aquí viene la pregunta que me decías antes. ¿Qué labor haces tú como editor? ¿No? Pues además de la corrección lingüística, yo como autor de Tierras Quebradas lo que hice fue en algunos hechizos hacer ligeras modificaciones que ajustaran el hechizo al espíritu del juego o que no se solaparan con otro hechizo que ya existía o cosas así. Algunas ligeras modificaciones en la redacción para acomodarlo a el espíritu del juego, como yo entiendo Tierras Quebradas y que no hubiera disonancias. Pero realmente los hechizos estaban todos muy bien y todos tenían sentido. Sin embargo, se me quedaba un espacio al final en blanco y dije, pues voy a meter hechizos nuevos yo también, porque había algunas ideas que yo tenía que se me habían quedado en el tintero de algún hechizo. Entonces, siguiendo la idea de Antonio y de Javier de hacer hechizos de dificultades bajas, aquí todos los hechizos son de dificultad 10 y algunos de 15, pues puse algunos hechizos sencillos también por mi parte, para completar y que se llegara hasta las 3 páginas y que cuadrara dentro de la maquetación. Entonces aquí la mayor parte de los hechizos son de ellos, pero también hay algunos que son míos,
porque me parecía que quedaban bien aquí, que se podrían publicar. Entonces, pues todo el que tenga el manual básico y quiera ampliar la lista de hechizos o le interese que sus hechiceros PNJs o PJs pues tengan más variedad de cosas y sobre todo que tengan la capacidad de hacer cosas interesantes con dificultades bajas, pues tienen aquí una lista muy interesante de cosas muy chulas. Hay ideas muy buenas. Vale, hay uno, por ejemplo, opinión opuesta, que cambia la idea, ¿no? de la acción de un PNJ que iba a hacer en ese turno, ¿no? Y por hacer lo contrario y cosas así. O sea, hay cosas muy interesantes, ¿vale? Que siguen la idea de Tierras Quebradas de que la hechicería es más de utilidad. No es magia de combate, no es magia de lanzar rayos, sino de hacer cosas interesantes en el juego. Pues no creas que no es buena idea. Me refiero a que lo de hacer los grimorios menores, como llamo yo, porque en otros juegos también le ocurre. De hecho, tengo algún juego que hasta en dos ocasiones necesita un grimorio menor para acercarte a los hechizos, sobre todo los de dificultades, los que tienes que reunir una dificultad en concreto, para acercarte a los hechizos en los que sean un poquito más inmediatos o requieran de un tiempo más concreto o de las habilidades de un personaje inicial. O sea que este grimorio, entre comillas, menor, está muy bien. Y ya tenemos la parte favorita de todos los directores de juego y menos la de los jugadores, porque a pesar de que se quieren meter en estos fregados, que son las batallas campales. Vale, esto es interesante porque, haciendo un pequeño spoiler, el capítulo del Rey del Barro que hay en este número puede acabar en batalla. Entonces, como mucha gente me había pedido algún tipo de reglas para batallas en masa, para combates masivos, con todo esto, pues dije, bueno, que era el momento de poner en este número un sistema para poder pues, solucionar batallas campales de enfrentamientos de ejércitos en el juego, ¿vale? En el manual básico ya hay unas indicaciones de que se puede hacer de forma muy sencilla, con una tirada opuesta de estrategia y unos modificadores y tal, es decir, utilizando el sistema de habilidades normal, pero para quien necesite algo más complejo, pues decide hacer un sistema de batallas campales. Entonces, realmente es un minijuego. No se trata de una aplicación de las reglas específicas, sino un mini sistema que utiliza el sistema de tiradas de Tierras Quebradas, utiliza habilidades como estrategia y tal, pero que tiene su propio modo de funcionamiento. ¿Vale? Donde hay dos ejércitos, hay tipos de unidades, las unidades se exponen, se hacen tiradas enfrentadas, se sufren bajas y hay una serie de reglas. Entonces, a quien le interese solucionar una de las batallas que pueden aparecer en la partida mediante este minijuego, pues se puede utilizar. ¿Vale? No se necesita tablero, ¿vale? Sino simplemente con un papel para registrar las bajas y las unidades que se tienen y todo esto, pues es suficiente. Y, por ejemplo, lo están utilizando ahora, había comentado antes que se está jugando en el canal de Proyecto D20 una campaña de Tierras Quebradas, pues están utilizando este sistema para una batalla que se alarga en varios capítulos, ¿no? Pues van haciendo tiradas y van viendo cómo se va solucionando la batalla. Entonces, o sea, que ya hay gente que ha utilizado el sistema de batallas y les está funcionando, lo están sacando quien quiera, pues puede verlo cómo funciona allí. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis, hay unidades, hay un sistema de indisciplina. Intenté hacer algo que no fuera ni demasiado detallado ni demasiado light, que estuviera en un término medio, pero no sé si lo he conseguido. Eso ya cada uno pues, puede simplificarlo o darle más complejidad. Comentadnos por aquí abajo si al jugar la batalla os habéis llevado las manos en la cabeza debido a la liada padre o si os ha parecido demasiado ligerito para vuestro culo duro de Wargamers. Pero bueno, eso ya nos lo comentáis abajo. Me mola la descripción de las unidades porque con unas pocas etiquetas puedes inspirar mucho sobre una unidad de combate. Incluso después le puedes dar nombres. Después dar nombres asociados a todos los guerreros o soldados que podemos encontrarnos por todas las Tierras Quebradas. Exacto, las unidades tienen un daño, tienen protección y luego tienen etiquetas. Y claro, se pueden combinar de manera totalmente libre para crear unidades nuevas que se ajusten a lo que queremos realmente. Pobrecitos los que se enfrentan a un golem. O a un dragón, que también están en el ejemplo. O un dragón. Después tenemos las reglas. Hay reglas opcionales. Si no te gusta ya el sistema básico, tenemos reglas adicionales para darle color.
para darle color a Sí, la sí. situación. Por ejemplo, superioridad numérica, que haya comandantes, que haya contraataques. O sea, se puede hacer más complejo si se desea. Bueno, ¿Vale? está Hay un guay porque discurso inicial, ¿vale? El general da el discurso, hace una tirada de oratoria y a sus tropas. Esto queda muy guay, sobre todo si los jugadores están implicados, como alguno de ellos es el general o es comandante, pues puede funcionar bastante bien. O sea, se pueden implicar. Y esto me lleva a que la continuación de las reglas no son solamente batallas desde el punto de vista del general, que sería este minijuego, sino que también se incluyen reglas para cuando los personajes jugadores están como personajes dentro de una batalla y cómo los dos sistemas de reglas se pueden interferir unos con otros. Es decir, cuando un personaje jugador está en una batalla, puede decidir qué actitud tiene, o sea, cuál es su objetivo que quiere conseguir, y dependiendo de lo que quiera, pues tiene unas tablas de encuentros, tiene un nivel de peligrosidad de lo que está haciendo, o sea, puede tener que enfrentarse a más combates o a menos combates, y si tiene éxito, puede relacionarse con las reglas del general y, por ejemplo, aportar un bonificador, ayudar a que la unidad enemiga sea destruida y cosas así. Es decir, que hay como dos mini sistemas, uno que sería el wargame y otro que sería el juego de rol, que pueden interferir entre sí y relacionarse. Entonces, eso puede hacer que una batalla pueda tener varias capas. Por un lado, en general, y la batalla estratégica, y por otro lado, a pie de campo de batalla, con los personajes jugadores luchando dentro de las diferentes unidades. O incluso lanzando hechizos desde la retaguardia o cosas así. Sí, hazañas, sucesos. Después de la parte que no te afecta, lo que puede ocurrir mientras estás desarrollando Exactamente, ¿vale? Como se ve ahí en la el cuadro, batalla. cada jugador puede tener una actitud, pues tener actitud temeraria, valiente, reservada, cobarde, ¿no? Y dependiendo de eso, pues tienes un número de combates a los que te vas a enfrentar en ese turno, ¿no? Digamos, de la batalla y la cantidad de enemigos. Y luego están las hazañas que, según la actitud que tú tienes, son las hazañas que puedes hacer. Que puede ser, por ejemplo, adentrarse, que sería pues, traspasar las filas enemigas, ¿no? Comandar a la unidad donde tú estás. Por ejemplo, llegar hasta un comandante enemigo para poder matarlo. Podrías llegar hasta el general enemigo para poder enfrentarte a él. O sea, se puede hacer cosas muy, muy guays, ¿vale? Entonces, todo esto son unas reglas que pueden funcionar aparte perfectamente. Simplemente estéis en el campo de batalla, qué actitud queréis, qué queréis hacer y tal. Y a partir de ahí, pues, no simplemente un combate detrás de otro, sino que esos combates tienen un sentido, forman parte de un sistema, de la actitud que has tomado, de tu objetivo y todo esto. Y como he dicho antes, pues pueden interferir con la batalla grande, con la batalla de los generales. Muy bien, pues aquí ya tenemos, yo os digo que no es la primera vez que se solicita, ¿no? De decir, oye, necesitamos algo para poder jugar sin que sea dos tiraditas que parece irrelevante, sino con un poquito más de chicha y así poder un poquito más de color para poder jugar una batalla épica que, como se presupone en el mundo de Tierras Quebradas, pues aquí tenéis un reglamento muy cortito, donde tienes además bastantes cuestiones que te pueden dar mucho color. Y dicho lo cual, hemos hablado un poquito con spoiler, puesto que este sistema nos va a servir para una escena de la aventura. Viene el plato fuerte. El plato fuerte del número 4 de Intervención Divina, que es precisamente la segunda parte de la campaña de Rey de Barro, que es Sangre de Familia. Vale, pues, ¿qué nos encontramos en Sangre de Familia? ¿Vale? ¿Qué me encontré yo? Yo me encontré un texto larguísimo y tal de Xavier Correro que ahí se lució, ¿no? Con esto. Entonces, esto era una pequeña maravilla que me había llegado. Entonces, comentábamos antes, pues el trabajo de editor y tal, ¿vale? Porque digamos que los colaboradores pues hacen esto gratis, lo hacen por amor al juego y tal. Y bueno, pero yo también quiero que el fanzine pues quede bien y que los contenidos sean de la máxima calidad posible. Entonces, pues yo también tengo el compromiso de editarlo, no solamente de corregirlo lingüísticamente o en el estilo, sino también de tomar decisiones y de hablar con los autores sobre ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me encontré con que había demasiados personajes, porque había personajes no jugadores. Ahora, en esta versión hay unos 60 y que es muchísimo, aunque es una campaña sandbox, aunque es muy larga y es para jugar muchas partidas, pues 60 PNJs es mucho, ¿no? Entonces, había más.
Y claro, yo hablé con Xavier y dije, mira, yo quitaría esto, quitaría la función que cumple este personaje pues la puede hacer este otro. Entonces también tuve que poner tijera en algunas cosas y en algunos eventos y para que el sandbox fuera más compacto y tuviera unos elementos más comedidos, ¿no? Para hacerlo más jugable y más comprensible por parte del máster. Pero al mismo tiempo, también noté que había cosas que le faltaban. que dije, hombre, aquí quedaría bien esto, aquí quedaría bien lo otro, ¿no? Entonces yo le dije a Xavier, mira, ¿qué te parece, por ejemplo, en el sandbox? Esto es un spoiler, ¿vale? El sandbox tiene una duración, bueno, de X días, ¿vale? Es decir, hay X días antes de que pase algo. Entonces, o sea, no se juega de forma indefinida. Entonces yo dije, ¿qué te parece si cada día es un día especial según el calendario de Excelsa? O sea, que en el calendario de Excelsa está el día de esto, el día de las flores, el día del regalo, el día de no sé qué, cada día que tiene una efeméride, ¿no? Y cada día, por tanto, se celebra o tiene unas costumbres que están asociadas y que puede haber unas mecánicas asociadas a ese día, ¿no? Como que, por ejemplo, pues hay un día que si haces esto, pues puedes ganar un punto de fortuna y ese tipo de cosas, para que cada día sea distinto y se recuerde como el día de tal. Y a Xavier le pareció muy bien, entonces hay un calendario de X días donde cada día tiene su nombre, tiene su simbología y tiene sus tradiciones, por ejemplo. Eso es un añadido mío. Y también hay algunas localizaciones o partes del argumento que también negocié con Xavier para incluirlas, para enriquecer un poco la trama. O para darle más cabida a ciertos personajes que se habían quedado un poco desdibujados y todo eso. Entonces, el trabajo aquí de editor, digamos, de editor creativo por mi parte, fue recortar y comedir por un lado, pero también expandir otras cosas por otro. Entonces, pues fue bastante trabajo, pero yo creo que es de lo mejor que ha quedado en Intervención Divina. Ha quedado fantástico. Ahora lo que estás mostrando es un plano de la ciudad de Excelsa, obra de Descartes, con los escudos de todas las familias de este Juego de Tronos que tenemos aquí. Es súper fino. El mapa me gusta mucho porque evidentemente en una campaña urbana, aunque no es necesario, lo bien que viste un mapa. Por lo menos para que sepas dónde estás. Claro, y para que puedas visualizar dónde estás y los edificios y los lugares y las localizaciones y saber que aquí no hemos estado, pero vamos aquí, ayuda muchísimo tener un mapa. Y además, este sandbox urbano, bueno, lo llamo sandbox, pero realmente los personajes tienen un objetivo. Comienzan con un objetivo y eso puede hacer que eso puede guiar sus pasos. Lo que pasa es que realmente a lo largo de estos días que va a durar, ese objetivo final se puede desdibujar y se puede ir cambiando por otros. Con lo cual, al final, sí que es o sea, está en medio camino entre lo que sería un sandbox y una aventura abierta, ¿no? Porque realmente al final pueden pasar muchísimas cosas y no se tiene por qué cumplir el gancho inicial. No se tiene por qué seguir hasta el final. A ver, se puede, pero no es necesario para seguir jugándolo porque van a surgir un montón de cosas que pueden ocupar a los personajes. ¿Vale? Entonces, esto lo que nos sitúa es ante un vacío de poder que está a punto de suceder en Excelsa. Excelsa es la capital de Frondas, esta ciudad riquísima y elevadísima y cultísima, y mientras que el resto del país está en la miseria. Y bueno, pues el rey está a punto de morir y las distintas casas nobles de la ciudad, que son altas casas que tienen la oportunidad de poder gobernar o poder interferir en el poder, pues están posicionándose. Y pues los personajes trabajan para una de esas casas. Y su trabajo es hacer política y conseguir aliados para cuando se dé la sucesión estar en el bando ganador. Entonces es una campaña totalmente política que va de relaciones entre personajes y sobre todo entre la nobleza, ¿vale? Hay que hacer, pues, entrevistarse con una cantidad de nobles, descubrir conspiraciones, hacer conspiraciones, empezar a descubrir secretos, van a empezar a pasar cosas también porque hay una serie de eventos que van pasando en la ciudad y alianzas de los que los personajes no saben. Es decir, hay un montón de cosas que están pasando al mismo tiempo, que interfieren en la historia y que van a ir poco a poco acumulándose hasta el desenlace, ¿no?
Entonces es una campaña muy compleja, pero muy, muy interesante de jugar. Yo no la he podido jugar, pero la verdad es que me encantaría encontrar el tiempo para poder dedicarle, supongo que el medio año, así que yo calculo que, que necesitará esto. Medio año, madre mía. Y esto es la segunda parte de la campaña, porque en el capítulo, en la revista anterior, lo que vimos es que había una aventura corta que sirve para introducir a los personajes jugadores, porque la campaña viene con unos personajes jugadores pregenerados. Entonces, te sirve para introducir a los personajes, introducir un poquito de qué va la historia, y luego ya lanzarlos en esta segunda parte al sandbox, aquí para que empiecen a hacer de las suyas. ¿Podrías entrar directamente en la segunda parte? Yo creo que sí. Yo aconsejo hacerlo con la primera porque, pues eso, porque ya vienen los personajes y es una aventura sencilla donde pues ya puedes empezar a, pues si tienes un personaje que tiene hechizos o tiene no sé qué, pues ya puedes practicarlo un poco y puedes saber de qué va. Y además hay personajes que se repiten, hay personajes no jugadores que aparecen después aquí también. Entonces es aconsejable, pero no es imprescindible. Se podría empezar directamente aquí. Incluso con personajes no pregenerados, con personajes nuevos, adaptados a la trama, se puede empezar directamente aquí también sin problemas. Sí, lo único, el starter que sirve para la primera partida, pues oye, que en muchas ocasiones en el sandbox necesitas un pequeño empujón para que los personajes entren, vamos, pesados, que si no os tiráis 4 sesiones haciendo el pavas por la ciudad, porque, ojo, cuidado, que lo digo porque aquí viene descrito todo, pero bien, o sea, vienen los distritos, localizaciones, Vale, en Excelsa la religión oficial es el caos, pero el caos místico, el caos culto, elevado, de la gente civilizada, ¿no? No es el caos este de los bárbaros de los bosques. Y pues todo este espíritu aristocrático impregna la ciudad. Y Xavier, cuando se imaginó Excelsa, se la imaginó dividida en barrios, cada uno con un color. Entonces tenemos el barrio negro, el barrio azul, el barrio púrpura, y queda muy bien. Cada barrio tiene su personalidad, además de su color, ¿no? Y está en manos de una familia noble distinta. Y la verdad es que el resultado es muy bueno, porque es muy fácil después de recordar dónde estás, qué personajes hay allí, cómo describir el barrio, y todo eso facilita mucho la tarea al máster. Sí, después, evidentemente, lo que has comentado, nosotros le debemos lealtad o no, porque si vienen las puñaladas por detrás, pero nos plantea los grupos de poder, los duques, lo que se denomina los duques de Excelsa, como los grupos de poder de la propia campaña, o que te dan después lugar para seguir desarrollando tras los acontecimientos de la aventura, para seguir desarrollando la vida en la propia ciudad, tal y como pueda quedar después de la aventura. Esto es, o sea, es el sandbox de intriga palaciega, pero es intriga palaciega pura, o sea, relaciones familiares, secretos familiares, lazos de consanguinidad que no se saben, o sea, cosas así, que todo lo que está relacionado con la nobleza y con la intriga política, todo lo encontramos aquí. Aparte de que también hay cosas religiosas, oportunidades para la acción, o sea, hay un poquito de todo, pero sobre todo es una campaña política. Que pregunto yo, ¿hay alguna referencia a personas reales? ¿O ponemos no lo sé. ninguna? No, yo no he notado ninguna. Xavier ya sabrá él si sus personajes están basados en alguien real o no. Yo no he detectado ninguna. Tendremos que poner la advertencia de esta es una obra de ficción, no se ha basado en ningún personaje real o histórico. Pero después hay guiñitos. Tenemos, ya os digo, durante, pues, incluso con, sobre todo los personajes principales o los más relevantes de cara, pues tienen su propia ilustración. Hay varias ilustraciones que oye, nos permite saber cómo cojean estos nobles, cómo son, ¿vale? Además, con sus estadísticas, por si llegado el caso, pues son precisas. O sea, que hay un montonazo de personajes asociados a toda la casa. Y un montón. Y evidentemente, cuando estamos hablando de nobles... Claro, esto, por ejemplo, esto se lo dije a Xavier. Digo, hay que poner un esquema de personajes. Y quedó genial porque, pues porque encargué los escudos de cada casa al dibujante, entonces pues escartizo los escudos y entonces pues tenemos aquí esto, que esta, por cierto, esta es con spoilers y al final de la revista aparece la versión para entregar a los jugadores, que no tiene los spoilers. Porque en esta que acabas de enseñar hay personajes, o sea, da igual, porque yo creo que el que esté viendo esto no se va a acordar después, pero que hay relaciones entre personajes que en principio los jugadores no saben que existen.
o hay personajes que Eso no, está. que después tienen que aparecer y todo esto. Pero esto es algo para que, o sea, vosotros conocéis Excelsa, esto es Excelsa, estas son las casas nobles que hay y las relaciones que tienen entre sí. Entonces, es una ayuda de juego que se cuenta con ella desde el principio, va a estar en la mesa para que los jugadores puedan saber quién es quién está casado con quién es hijo de quién, ¿no? Y lo puedan localizar allí y tomar notas y todo eso. Sí, porque si no, en lo que investigan eso, ya te digo yo que son otros 2 meses. O sea, después tenemos los sirvientes feudales en la forma de los Los varones. varones. Claro, Hay, los hay, varones son los nobles feudales que vienen del interior, o sea, son nobles vasallos sometidos y tal, pero que quieren hacer presión ahora que van a cambiar las tornas para que se cumplan sus reivindicaciones, entonces aparecen en Excelsa. Entonces empiezan a lo largo de la campaña, pues hay sucesos políticos que tienen influencia en lo que va a pasar también. con la cantidad de gente que hay aquí te da para un vivo, ¿eh? La corte de... Bueno, la co- con 100 personas de vivo, casi. O Sí, bueno, lo que se 50, estila porque hay un ahora, montón. lo que se estila ahora, hay más personajes que no tienen que ver con estas facciones políticas, sino que intervienen en ellas y a lo mejor son agentes de uno u otro, o vete tú a saber. O vete tú a saber porque los tendréis que ir descubriendo uno a uno. Pero hay un Vale, montón. aquí Y está. evidentemente, Pum. para no perderse, Vale. Esto lo hace siempre Xavier, que ya lo hizo en la aventura anterior de la primera parte, y aquí pues hizo la lista con todos los personajes y una descripción para que rápidamente el máster pues, pueda coger el nombre, está por orden alfabético, y con una línea se la lee y se acuerda de cómo interpretarlo, qué aspecto tiene y tal. Bueno, O sea, súper no, eso práctico. es una ayuda súper interesante para este tipo de campañas para que no te pierdas por el camino. Y seguimos con más personajes. Es que es espectacular, ¿eh? Bueno, luego ya aquí hay ya consejos de dirección, de cómo llevar la campaña y todo esto. Este es el calendario que te decía al principio, que bueno, pues que es un aporte y que puede darle personalidad a cada día. Y después, aquí viene cada día los eventos que hay. Los ¿Vale? eventos Los personajes pueden interferir o no en ellos, o pueden hacer que pasen o no, pero digamos que si no interfieren, esto sería el calendario de acontecimientos del sandbox. Sí. O las diferentes tramas, Y etcétera. aquí están, exacto, eventos que son cosas que van pasando y que se desarrollan a lo largo de tal. Luego hay un cuadro que son los duelos en Excelsa, que es como, o sea, cuál es la costumbre si hay un duelo que pues se presupone que a lo mejor ofenden a alguien o tal y acaban en un duelo, pues cuál es la costumbre, cómo se hacen, quién participa, cómo se legisla y todo eso. Madre mía, qué peligro tiene eso. Peor que un combate a calzón quitado. Y ahora, bueno, después tenemos lo que has comentado antes, Sí. que al final, en vez de hablar, la gente lo resuelve todo a... Y bueno, y eso es un registro de lealtades que hizo también Xavier, que me parece que está muy bien. Él me dijo que se inspiró en Blades in the Dark, en cómo se llevan las facciones, y sirve para que el máster a lo largo de la campaña vaya marcando cada facción qué posición tiene con respecto a los personajes jugadores o a la casa para la que están trabajando los personajes. ¿Vale? Y así, pues, esto es muy importante de cara al final, porque cuando pues, llega el último evento es muy importante saber quiénes son tus aliados y quiénes son tus enemigos y quiénes son neutros. Entonces esto sirve para registrarlo y también para llevar una cuenta, bueno, los personajes han hecho esto, pues entonces esta facción se pone de su lado o no y tal. O esta facción está unida o desunida, ¿no? Que es lo que, o sea, también puedes crear el caos dentro de una facción para que entre ellos no se aclaren y por tanto pues queden fuera del juego político Wow, qué y todo importante. eso. Está, Están las casas nobles, están los templos, o sea, está todas las facciones que participan en el juego. Y bueno, y después esto es la ayuda para los jugadores que comentabas, que es con lo que empiezan ellos. Lo que conocen, lo que van conociendo de la ciudad, lo típico que dicen, lo típico que pasa a veces en las películas. Si quién sabe esto, dice, pues aparte de tú y yo, pues unos 40 millones. Pues eso. Está, Pues como ves, esto a mí me parece que esto es una pasada. Yo se lo dije a Xavier y tal, y a mí me parece que es un material de lo mejor que ha salido para Tierras Quebradas, súper jugable y que además tiene la introducción y luego tiene una tercera parte que viene en el siguiente número, donde pues
que tiene otra estructura distinta, ya no es un sandbox urbano, sino que es una especie de aventura un poco más abierta, donde hay diferentes líneas, pero que pueden tener lugar en cualquier orden. O sea, es otro rollo totalmente distinto. Entonces, pues tenemos una campaña muy interesante, sobre todo por cómo está estructurada, ¿no? ¿Quién lo iba a decir, no? Dices, oye, se supone que en el fanzine, dice, ¿cuánto tiempo se va a destinar a algo en concreto? Pero esto está muy trabajado. Ya solo el hecho de definir todos los personajes con algo característico entre ellos, porque cuántas veces te has encontrado con el típico majete que después es un canalla, o al revés, el típico canalla que después no es tan mala gente. Es complicado en estos juegos de conspiraciones encontrar personajes que sean un poquito diferentes, porque si no al final ya sabes que los que van de malos parece que van de malos hasta el final. Claro, aquí pues todos los personajes, ahora hay personajes que son más planos porque tienen a lo mejor pues una importancia limitada en una escena o como el sicario de no sé quién, pero hay otros muchos que son muy complejos y que tienen sus propias motivaciones y que el máster pues tiene que decidir en cada momento cómo tienen que actuar según su motivación. Y no se pueden clasificar exactamente como los malos o los buenos, porque al final es una especie de guerra de conspiraciones en el escenario en que el rey se está muriendo. Pues está guay el tema. Bueno, pues cuarto número que es un gran número, de verdad. Solo para daros cuenta de cómo de grande es imprimirlo para que veáis. A mí me gusta que ya vaya tomando ese cuerpo de obra independiente, con material suficientemente bueno para considerarlo como obra independiente, el fanzine de intervención divina, con este material, y ya vamos en la ascensión meteórica hasta lo último, que ya lo estamos viendo con los materiales para el número 9, que de ese ya hablaremos en su momento. Sí, ya hablaremos, ya llegamos al número 9. ¿Y qué nos espera nuevo de Tierras Quebradas este año? Que es lo que quería comentar aquí de exclusivas, ¿vale? Entonces, ¡exclusiva! Esto es exclusiva en el canal de Friki Vetusto, exclusiva de Tierras Quebradas, ¿vale? ¡Exclusiva! Esto no lo he hablado por ningún otro canal. Lo he comentado a algunos amigos y colaboradores, pero digamos que esto en medios, en redes sociales es la primera vez. A ver, este año va a aparecer dos cosas de Tierras Quebradas. ¿Vale? La primera de ellas va a ser una aventura de tamaño corto medio, es decir, una grapa más o menos, ¿vale? Al estilo en extensión, un estilo similar a Contrición o al Hermano Perdido, que no voy a encargarme yo, sino que la editorial va a contar con otro autor para que ese otro autor escriba un material para Tierras Quebradas. ¿Vale? Entonces, eso ha sido sugerencia mía, o sea, no es que la editorial me relegue ni nada, sino que creemos que es el momento de que Tierras Quebradas pues ya no sea tan un juego de autor donde yo esté ahí como detrás del bebé para que ande todo el tiempo de la manita, sino que el juego ya vaya un poco por su propio camino y haya otros autores que tengan sus propias visiones, que puedan aprovechar la ambientación del sistema de juego para sus propias visiones, para cómo ellos ven el juego y hacerlo, ¿no? Está sucediendo con Intervención Divina, pero también está un poquito todo bajo mi control y tutela, y es el momento de que vengan otros autores a trabajar también Tierras Quebradas. Entonces, esto será... ya han aparecido antes algunas aventuras de otros autores diferentes, por ejemplo la de José Martínez en Bajo los Señores de Dragón, o de Pablo Gil ahora en Tierra de Nadie, pero esto será como un volumen solo de otro autor, ¿vale? Y a finales de año habrá un Berkami de una gran campaña, que esa sí que será de mi autoría, ¿vale? Yo tenía varios proyectos en mente, que comentamos en alguna entrevista, y uno de ellos era una campaña más extensa. Es decir, La llamada del deber es una campaña de 5 capítulos, que es más bien cortita, y yo tenía la idea de hacer algo más extenso, con más paginación, más capítulos y un poco más complejo, ¿vale? Y mi idea con esta campaña, que digamos que la tengo ya esquematizada, aunque todavía no la he escrito, es hacer algo parecido a, por ejemplo, Mentiras Eternas para el Rastro de Cthulhu, que es una campaña geográfica, donde hay un punto de inicio
y luego la campaña se dispersa y tú puedes completarla de forma no lineal en diferentes ubicaciones. Pues mi idea también es esa, empezar desde un punto de inicio y después dispersarlo para que los jugadores puedan decidir a qué lugar de las Tierras Quebradas van para completar esa parte, ¿no? O ese capítulo. De manera que se pueda ir a todos los rincones, ¿no? Literalmente, porque la campaña se llamará Las Joyas Cardinales y está basada en los puntos cardinales y en los 4 elementos, ¿vale? El fuego, la tierra, el aire, el agua, cada una relacionada con un punto cardinal y va un poquito de eso. Entonces, esta campaña tengo muy buenas, espero que sean buenas ideas, ¿vale? Yo creo que son buenas ideas para esta campaña y me gustaría desarrollarlas. Y va a ser una campaña un poco más ambiciosa. Entonces, esta saldrá en Berkami a finales de año. Y entonces para entregarse después en 2025. Supongo que al año, ¿no? Sería... Claro oye, que en 2024 tenemos ya bastante material para jugar y el aficionado a Tierras Quebradas ya disfruta de material y entonces necesitamos para el año siguiente. Pues gran noticia. Muchas gracias por hacerte partícipe de la noticia en el espacio de Tierras Intervenidas. Oye, no te voy a decir si algo más porque ya me parece bastante. 2 aventuras, una gran campaña, el número 9, ya con vistas al número 10. Hoy es el año para hacerlo, ¿no? Después ya veremos. Claro, así por hacer un comentario y un apunte, es que también, pues hablando con la editorial y tal, queríamos hacer que la revista no fagocitará a la línea oficial de manera que fuera una cosa más complementaria. Entonces, por ejemplo, en este número 9 habrá un apartado que servirá de complemento a Tierra de Nadie, ¿no? Como que dentro de la misma revista te vas a encontrar un sistema de reglas de facciones que se puede utilizar en cualquier situación, pero que van a ir adaptado y preparado para poder ayudarte a llevar las facciones de la Tierra de Nadie con un sistema de facciones, ¿no? Por ejemplo. Y después las aventuras de Tierra de Nadie, que al final no se desbloquearon en el Berkami, pues las escribiré y las publicaré en el siguiente número de Intervención Divina, o sea, en el número 10. De forma que haya una interacción entre el material oficial y las revistas, que se complementen entre ellas en lugar de competir. ¿Te has planteado como, ya, última pregunta, oye, y vamos finalizando este programa, ¿te has planteado hacer un recopilatorio? ¿De las revistas? Sí. Bueno, ya hay 2 recopilatorios de las revistas, del 1, 4 y hasta... Sí. Pero me refiero ya en lo que es el formato más tradicional del libro, recopilando con su tapizadura y esas cosas. Pues de momento no. Se barajó la idea, pero finalmente se desechó. Pero esa idea estaba ahí en la editorial y todo esto. Y incluso hablé con los autores, en qué condiciones pues vuestro trabajo pues podría aparecer de forma oficial y todo esto, pero finalmente pues la editorial no lo vio plausible de momento, pero a lo mejor en un futuro pues podría suceder. Hasta ese futuro, ya sabéis, tenéis debajo justo en la descripción del vídeo el enlace a todo el material. Recordad que es paga lo que quieras, lo que significa que paga algo, hombre. Paga algo, sobre todo cuando, joder, ya habéis visto que se dedica esfuerzo y capital para que tengas un producto súper interesante. Y además ahora conecta con el material que ya has comprado de Tierras Quebradas. Bueno, Carlos, otro programa más, otras Tierras Intervenidas, estamos súper intervenidos. Le comentaba antes a Carlos que hemos recibido felicitaciones por el programa en vivo y en directo, es un gustazo. A ver, cuando la gira de Tierras Intervenidas por toda España y el extranjero. Pronto. Se nos hará justicia. Sí, ojalá. Ha sido un placer como siempre, Carlos. Muchas gracias Igualmente, el placer por venir a la llamada. Y recordar, de nuevo, soy más pesado que una vaca en Excelsa. Que compartir el vídeo. Un saludo, por cierto, a la comunidad de Tierras Quebradas en el canal de Telegram, que son súper majos, siempre tienen muy buenas palabras de los vídeos y de nuestra labor. Esto va por vosotros. Y si tenéis cualquier duda, oye, sin ningún problema, a través de los medios, a través de las redes, lo que queráis, estamos disponibles. Con esto nos marchamos. Hasta la próxima. Adiós.